Andrea Pérez en la llamada, quien es la Account Manager, y cualquier duda nos puede ayudar a resolver. Listo, voy a compartir mi pantalla. Vale, para comenzar esta, al ser la primera charla que tenemos de Amazon Web Services, Amazon Web Services ha existido desde el 2006, y durante estos años ha sido uno de los proveedores de cloud con más experiencia en los diferentes proveedores que hay, y en la actualidad este diagrama de Gartner es del año pasado, que era por 9º año consecutivo nosotros los líderes en el segmento de cloud. Este año ya salió el nuevo, el de 2020, que salió hace un par de semanas. También el diagrama continúa un poco parecido, con Amazon Web Services liderando, entonces ya por 10 años consecutivos. Básicamente trabajamos en el segmento de cloud. Para nivelar un poco el concepto, nosotros pensamos en cloud como el servicio que les provee a ustedes productos de tecnología basado en un modelo de consumo donde ustedes solamente pagan por lo que usan, tal cual como se usa la electricidad. Si usan una hora de cómputo, pues pagan esa hora de cómputo, o si usan 10, pagan las 10, igual que si por ejemplo usan servicios de storage. Si almacenan 10 gigas, pagan 10 gigas. Si almacenan 1 megabyte, se paga 1 megabyte. Específicamente en Guatemala tenemos algunos clientes de referencia bastante grandes en la región. Por ejemplo, la SAT de Guatemala, toda la carga de trabajo de factura electrónica, que fue con la que iniciaron, entre otras. También trabajamos con el Ministerio de Educación, también muy de cerca con la Universidad Francisco Marroquín, entre otros servicios de gobierno con los que hemos trabajado previamente. Estos diferentes servicios de gobierno se han apalancado en nuestra experiencia, tanto para los servicios de cloud como para ayudarles un poco a entender los modelos de contratación de nube y cómo podemos ajustar a sus necesidades dependiendo del tipo de evento que vayan a liberar. Dentro de Amazon Web Services hay distintos números importantes antes de ir al tema de migración, que es el que estaba citado hoy, y es que hay más de 175 servicios actualmente en la nube de Amazon Web Services. Estos más de 175 servicios se los voy a mostrar ahorita muy rápido. Sé que pueden sonar bastantes, pero para eso está, por ejemplo, Andrea Pérez, que está acá también en la llamada, está en partners de nosotros como MyApp, con Augusto, que está acá, para entender sus necesidades y poder construir con los diferentes bloques la solución que necesitan. Entonces, a la final se vuelve una ventaja tener esta variedad de bloques para terminar con la construcción específica de lo que sea que necesiten. También dentro de estos 175 servicios se abarca algo muy importante, y es la integración hacia otros servicios o hacia otros proveedores. Si ustedes usan, si usan Linux, si usan Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, SUSE, pueden tener estos proveedores de la misma forma que pueden tener Windows 2008, 2016, dependiendo de la versión que tengan. La revisamos y se puede tener dentro de la capa, por ejemplo, de cómputo. Si tienen bases de datos y ya llevan un tiempo con Oracle, pueden tener Oracle. Si van más al lado open source, está Postgres, por ejemplo, o MySQL. Cualquiera de estos servicios lo pueden tener. Lo interesante acá es que si se van por el lado open source, Amazon también les da la oferta open source elaborada y mejorada por Amazon, que se llama Aurora. Entonces tienen todo el abanico de posibilidades: seguir trabajando con lo que ya tenían o integrarse a algunos de estos servicios nativos de nube. No hay ningún problema con hacer alguna de las dos. En algunos casos, por ejemplo, muchas personas que trabajan en red nos dicen: yo quiero seguir trabajando con Fortinet. Y esto hace parte del tema de migración. O sea, yo me quiero migrar a Amazon Web Services, pero quiero conservar Fortinet, o quiero conservar Trend Micro, o es que yo ya hago los reportes con Tableau
y yo sé que Amazon tiene un servicio que es QuickSight, pero yo quiero seguir usando Tableau. No hay ningún lío, de hecho todos estos proveedores y más, ustedes nos pueden decir si alguno de estos les interesa. En este momento tenemos 7000 de estas categorías de software, 7000 de estas soluciones de software que pueden ser integradas. Entonces, se puede revisar en el tema de una migración. Adicionalmente, hay 76 zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad, nosotros no hablamos de data centers, porque nuestras zonas de disponibilidad siempre tienen data centers redundantes para poderles ofrecer mayor disponibilidad y evitar caídas que han sucedido en otras partes. Pero acá lo importante de estas zonas de disponibilidad es que se distribuyen en 24 zonas geográficas, y para estas zonas geográficas, en los workloads o en las cargas de trabajo que hemos trabajado en Guatemala, básicamente han ido a Virginia del Norte, Oregon, Ohio o Frankfurt. Estas se eligen principalmente por latencia. Las latencias son muy buenas con estas regiones. Sin embargo, si ustedes quisieran algo mucho más directo, se puede hacer algo con Direct Connect, que genera un cable privado hacia la red de Amazon para tener mayor velocidad. Hasta el momento no ha sido necesario, y los workloads que tenemos y que soportamos en Amazon Web Services han ido a través de VPN o a través de Internet directamente. Otro tema importante acá es que muchas de las nuevas tendencias, por ejemplo, todo el tema de aprendizaje de máquina, está sucediendo mayoritariamente en Amazon Web Services según las estadísticas. Estamos liderando los servicios de desarrollo para desarrolladores de Machine Learning o de algoritmos de aprendizaje de máquina, y cada vez se liberan más features, y la mayoría de clientes que está trabajando con estos tipos de tecnologías está en Amazon Web Services. Entonces son diferentes características que son muy importantes, y además no está acá en la lista, pero desde que nacimos han habido 80 reducciones de precio proactivas que se les avisan a los clientes, y estas 80 reducciones de precio han sucedido en diferentes servicios. Cada vez que Amazon Web Services va adquiriendo más clientes, adquiere mayor economía de escala y puede reducir estos precios hacia sus clientes. Los clientes más grandes del mundo que ustedes podrán escuchar de pronto por ahí es Netflix. Si ustedes o sus hijos o hijos de personas que conozcan juegan, por ejemplo, Fortnite, el juego de mayor crecimiento en la historia, está sobre Amazon Web Services. Como les decía, todas las transacciones de factura electrónica de la SAT de Guatemala están en Amazon Web Services. También tenemos el caso de éxito con el Ministerio de Educación, trabajando con diferentes bases de datos y equipos y servicios de cómputo. Listo. Finalizada esta introducción un poco, cuando se va a pensar en una migración, tenemos diferentes categorías, que es donde se abarcan los 175 servicios. Estos diferentes 175 servicios se compilan en bloques que pueden ser de cómputo. Los principales cuando se piensa en una migración son cómputo, bases de datos, por supuesto todos los temas de networking, entre otros, que ya depende del workload que se vaya a migrar, cómo se va a manejar. Acá es importante saber que ustedes de principio van a tener su propia red dentro de Amazon Web Services. Está incluida con la apertura de su cuenta, no tiene ningún costo adicional, y cualquier subnet o conexión que creen dentro de esa red tampoco va a generar costos adicionales. O sea, esta capa es gratuita. Se llama VPC, quiere decir Virtual Private Cloud, y dentro de esta Virtual Private Cloud ustedes pueden crear diferentes subnets que van a estar conectadas entre sí. Estas subnets que van a estar conectadas entre ellas, ustedes pueden poner private subnets, donde van a ir, por ejemplo, las bases de datos, y en las public, por ejemplo, un web server. Adicional a eso, si ustedes necesitan un balanceador de carga, como les decía, ustedes pueden usar el con el que ya tengan confianza, o pueden usar el de Amazon Web Services, que es Elastic Load Balancer, para balancear las cargas de trabajo. ¿Para qué ayudaría, por ejemplo, esto? Como acá ustedes no aprovisionan todo el full stack de lo que necesiten, sino
solamente una parte de lo que necesiten, esto puede lograr optimizaciones en costo. Así ocurrió con el ICFES. Recién hace un mes se hicieron las pruebas en Colombia, se llaman pruebas a ver, y son pruebas donde los estudiantes de universidad presentan exámenes en todo el país. El ICFES, que es una rama del Ministerio de Educación, no necesita esta infraestructura todo el tiempo. Y esta infraestructura abarca tanto la calificación y como apertura de los espacios para que los estudiantes presenten sus exámenes, como el tema de la calificación de preguntas abiertas con algoritmos de Machine Learning. En esta ocasión también se añadió otro componente que, dado la pandemia, habría que hacer reconocimiento facial tanto para el ingreso como para evitar posibles copias o intentos de fraude. Todo eso a través de la cámara de los estudiantes. Entonces, todas estas tecnologías se integraron y solamente en estos momentos de evaluación es que este cómputo aumenta y se hace toda la evaluación y después disminuye. El ICFES pasó por una migración inicial hace algunos años con unos servicios que ya vamos a ver y hizo todo el despliegue en estos servicios de nube. No necesariamente ustedes tienen que irse a servicios nativos o servicios administrados por Amazon Web Services. Seguramente sí se les va a ofrecer unas ventajas administrativas, de costos y de innovación, pero ustedes eligen cómo quieren desplegar y cómo quieren hacer su despliegue. Por ejemplo, si alguien decide tener su base de datos en Amazon Web Services y migrarla a un servicio de cómputo, ustedes pueden poner su base de datos y ustedes arman su clúster basado en estos servicios de cómputo que literalmente ustedes piden el sistema operativo, piden los recursos que quieren poner, los instalan y hacen la integración, por ejemplo, en Subnet, permitir que las dos instancias se vean y que se estén replicando la una a la otra. Ahora, si alguien, por ejemplo, está trabajando con Postgres y quiere desplegar una base de datos en alta disponibilidad, puede elegir un servicio administrado donde no tiene que administrar ni sistema operativo, ni parches de sistema operativo, ni nada de esto, solamente se enfoca a la parte de Postgres y si quiere hacerlo que sea tolerante a fallos, hace clic en un checkbox que dice multi-AZ, que quiere decir múltiples zonas de disponibilidad y este automáticamente se replica de forma síncrona en otra zona de disponibilidad. Ahí ya se ahorraron la administración de red, los permisos de red, estar pendiente de los temas de seguridad y están con sus workloads sobre Postgres. La base de datos sigue siendo suya. Si ustedes se quieren migrar a on-premise, pues simplemente tienen que bajar los datos de Amazon Web Services y no va a haber ningún lío. También en la parte de cómputo, ustedes pueden ir tan serverless como quieran en una migración, es decir, o instalan todo y ponen todos los componentes, o van directamente a un servicio como Lambda, donde ustedes ponen su código, no se preocupan de sistema operativo, ni de máquinas virtuales, ni de nada, simplemente el código, ahí solamente van a pagar por lo que se ejecuta, no se preocupan de alta disponibilidad, ni de balanceador de carga, porque Lambda, que es este servicio, se va a encargar de ejecutar ese código. De hecho, en Guatemala, varios de los clientes de nosotros ya están en Lambda porque tiene bastantes eficiencias en costos y en administración. Si en algún momento ustedes dicen ya no quiero estar en Amazon Web Services, el código sigue siendo suyo, simplemente toman el código y lo ponen en otra infraestructura donde lo quieran ejecutar. Entonces, digamos que todo este es el abanico de opciones que hay en Amazon Web Services. Específicamente, esto que les voy a mostrar ahora es la consola de Amazon Web Services. En este momento estoy con un usuario mío. Aquí en la parte de servicios, ustedes tendrían todos los servicios. Si ya son usuarios de Amazon Web Services, seguramente ya la conocen. Y acá está todo el compilado de los 175 servicios. Los más usados o más conocidos son los de cómputo que están acá, storage y base de datos. Sin embargo, acá hay un tab importante que es como en el que nos queremos enfocar hoy, que de hecho Augusto les va a contar un poco de experiencia de cómo se ha hecho,
que es la parte de migración y transferencia. Hay un servicio principal que se llama Migration Hub. Migration Hub abarca todos los servicios de migración y va a estar pendiente de qué migración se va a hacer a Amazon Web Services. Cuando hablamos de migración, no quiere decir que se va a destruir lo que ya tienen, sino que se va a hacer un descubrimiento de las aplicaciones que tienen, una evaluación de las mejores recomendaciones para optimización de costos, para performance y seguridad, y finalmente se va a hacer una migración. Como les aclaraba, en esta parte de descubrimiento y evaluación, no necesariamente ustedes tienen que irse a servicios administrados. Nosotros les podemos contar qué experiencias hay, qué clientes lo tienen en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, Costa Rica y en general en la región latinoamericana. Cómo lo han usado, ustedes eligen si se quieren ir por ese lado. De hecho, yo doy Immersion Days junto con los partners. Immersion Days no tienen ningún costo, es para que ustedes se familiaricen y son laboratorios que nosotros les abrimos a ustedes. Ustedes pueden tener esta interacción, que no sea interacción solamente por PowerPoint o una presentación, sino hacemos un laboratorio en conjunto. Cada Immersion Day tiene un enfoque específico, tenemos más de 20 Immersion Days y generalmente lo podemos hacer los más cortos en 4 o 5 horas y los más largos por el tema de COVID. Antes lo hacíamos full day presencial, ahora lo estamos partiendo en varios días porque puede ser bastante exigente hacerlo de forma virtual. Pero es un ofrecimiento que si en algún momento quieren probar cómo funciona Amazon Web Services, nos escriben. Ahora Andrea, si Andrea estás por ahí en el chat, pueden poner los contactos, nos pueden escribir y nosotros podemos programar estas actividades para que ustedes prueben la tecnología sin ningún costo. Entonces, en esta parte de descubrimiento y de evaluación, es donde ustedes van a tener todas las características, el precio que va a tener, si como pasa muchas veces en gobierno, hay un presupuesto que hay que cubrir en el año. Nosotros también, junto con nuestros partners, los ayudamos para que pues, se cubra ese presupuesto, o sea, no tanto el modelo de pago por uso, sino de optimización en costos, y una vez optimizados los costos, como un presupuesto ajustado para que funcione bajo el modelo de licitación que vayan a emitir. Y finalmente, en la parte de migración, todas las herramientas de migración, bien sea de datos, bien sea de almacenamiento o bien sea de cómputo. A nivel de cómputo, hay varias herramientas que básicamente copian bloque por bloque lo que haya en cómputo, o se puede hacer una migración de instalar todo manualmente, como ustedes lo quieran, pero hay herramientas que pueden acelerar esta migración copiando los bloques, o si ya usan, por ejemplo, herramientas como VMware, casi que esa imagen se puede exportar y ya tienen la imagen dentro de Amazon Web Services, incluso en el mismo día, en algunos casos lo hemos hecho. En el tema de base de datos también tenemos una específica. Estos servicios ya se los voy a mostrar específicos cómo funcionan y cómo se despliegan. Y en la parte de storage también. Por ejemplo, ahí nos pasó en Guatemala. Teníamos que migrar bastantes datos, eran más de 30 terabytes. Y hay unas máquinas de nosotros, esas son máquinas sí son físicas, que se llaman Snowball. Las Snowball se piden, llegan a Guatemala, el cliente conecta y sube la información que necesita. Mientras tanto, hay un agente que comienza desde ese momento a copiar los cambios. Esas máquinas se devuelven a la región donde se vayan a desplegar ustedes. Estas máquinas van cifradas con información y con sus llaves para que no haya ningún problema en el intermedio. También cuentan con seguridad física. Una vez llegan, Amazon Web Services hace la subida de la carga que ustedes hayan puesto y se integra con los cambios que haya hecho, y ya queda toda la información dentro de Amazon Web Services y lista para usar. Este proceso, por temas de importación y exportación, puede tardar una semana o 2 semanas en total. Entonces están como todas las características. Si yo acá me voy a la parte de descubrir, tenemos varios agentes que pueden ir a descubrir
qué hay dentro de cada aplicación, o un conector que va directamente a VMware. Si ustedes usan vCenter, esto es simplemente se le pone el conector que se pone en una instancia dentro de VMware y él nos va a dar toda la información que se necesita y los equivalentes para hacer la migración. Y si no, pues si no quieren ninguno de estos conectores, hay un template que se puede llenar con todos los servidores y el uso que se le está dando. Si necesitan el template, nosotros también se los podemos enviar a los contactos de Amazon Web Services o directamente con el partner para evaluar qué características hay. Si es una migración masiva, a veces como para no hacerlo tan manual, usamos unas compañías que hacen parte de nosotros o uno de nuestros partners especializados en este tema de evaluación. Ellos solo se encargan de la evaluación, no tiene ningún costo para ustedes, que es por ejemplo CloudChomp, que permite hacer la evaluación del tema de hacer inventario de las aplicaciones que tienen y de las bases de datos que tienen y diferentes componentes. O también tenemos a TCO Logic, que es una compañía que adquirió Amazon Web Services el año pasado. Ahora el equipo hace parte de nosotros y ustedes nos pueden decir, verá, quiero evaluar esto, y nuestro equipo de TCO Logic se involucra para hacer toda la evaluación. Si hay tiempo de hacer la migración, podemos dejar un agente por varias semanas para detectar bien picos, mínimos, máximos, promedios y demás, y hacer una evaluación más asertiva. O si hay afán de hacerlo, también podemos dar un estimado donde este equipo especializado en migraciones nos ayuda a hacer toda esta parte de descubrimiento. Cuando nosotros hablamos de descubrimiento, hablamos de todo, no solamente de temas de cómputo, sino de las aplicaciones. Eso implica relaciones entre servidores, bases de datos, qué tema de storage hay, equivalentes de herramientas que ustedes usen actualmente hacia Amazon Web Services, comparación de precios y demás. ¿Listo? Esto en la parte de descubrimiento. Luego en la parte de evaluación, nosotros, aquí este tema se involucra mucho más a nosotros, los arquitectos, a los vendedores o a los account managers como Andrea, que está especializada en Guatemala y en la región, y a personas de nuestros partners como Augusto, que se encarga de todos estos temas de innovación y de poderles dar a ustedes las mejores recomendaciones para mantener el performance o alcanzar el performance deseado y para optimizar los costos. Estos temas de costos no es que una vez ustedes los suban ya termine ahí. De hecho, ustedes tienen un servicio acá, una vez están en Amazon Web Services, que se llama Trusted Advisor, que es al que estoy entrando acá, y él sigue constantemente evaluando los workloads que ustedes tienen. Esta cuenta mía es una cuenta de demostración. Aquí yo subo demos, aquí hago algunas instancias y hago algunos despliegues, y en esta cuenta me dice que tengo un potencial de ahorro de $1,424 por mes. Si yo hago clic acá en optimización de costos, me da todo el detalle de bases de datos, de cómputo, de planes de ahorro, de Elastic IPs que no estoy usando y que pueden estar generando un costo, y de volúmenes de almacenamiento que no estoy usando, que están muy bajamente utilizados, y acá me dicen cada uno el detalle. Si yo abro por ejemplo las acciones recomendadas, todo el detalle de cómo puedo llegar a optimizarlo. Eso lo pueden hacer ustedes mismos o preferiblemente nos preguntan a nosotros o con un partner, y nosotros les decimos cuál sería la mejor forma y los apoyamos en realizarla. Pero como les digo, esto ustedes lo tienen en su consola, ustedes podrían tomar la decisión de optimizarlo ustedes mismos. También en el lado de performance, en el lado de seguridad, tolerancia a fallos y límites en los servicios. Estos tres que acabo de nombrar acá, performance o rendimiento, seguridad y tolerancia a fallos, vean que por ejemplo tengo ahí unos graves. Como les decía, esta cuenta es de demos, así que no hay tanto problema, pero una cuenta de producción puede que sí. Por ejemplo, yo no estoy usando Multi-Factor Authentication y es una buena práctica hacerlo. Entonces acá me dice las acciones recomendadas, me da los links y todo para hacer el paso a paso, me dice paso 1, paso 2, paso 3, para poder corregirlo.
¿Listo? Y el último, que sí es de servicio, de límites de servicio, esto es porque Amazon Web Services establece unos límites en todos los servicios. ¿Para qué? Para evitar que alguien quiera desplegar, por ejemplo, por error, 200 instancias de cómputo en un solo intento. Entonces Amazon Web Services bloquea este intento, obviamente aclara por qué lo está bloqueando, y no es porque no se pueda tener 200, es porque puede que sea un error y el cliente caería en pagar cosas que no quería desplegar. Para eso establecemos este tipo de controles. Eh, Acá simplemente basta con poner un ticket, no necesitan soporte avanzado, el ticket se puede poner con cualquier tipo de soporte, donde dicen, sí necesito estas 200 porque mi despliegue las requiere por esta razón, casi que en un día o menos de un día queda aprobado y ustedes ya tendrían el límite modificado hacia 200 instancias para poder hacerlo, para poner un ejemplo. Pero acá, si en algún momento estoy alcanzando o ya alcancé algún límite, me va a avisar para que yo pueda poner el ticket, o si estoy bien con esos números, no hay límite. ¿Listo? No es un tema de restricción, es un tema de prevención de costos. ¿Listo? Ahora, me voy a volver un poco a la parte de migración. Entonces acá, como les decía, en esta parte de descubrimiento y evaluación constante de la migración que se puede hacer, al final pues llega el último paso y es como tal la migración. Nosotros tenemos dos servicios en la región que hemos usado principalmente, y es Servers Migration Service, que hace una copia de lo que tengan ustedes, importa sus imágenes de máquinas virtuales y las convierte en unas instancias de S2. S2 es Elastic Cloud Compute, es nuestro servicio de cómputo donde ustedes van a poder administrar sus diferentes instancias. Voy a mostrarles el servicio, que es este. Voy a abrirlo acá en otra pestaña. Acá en esta pestaña yo puedo tener mis instancias, y acá tengo en este momento una instancia ejecutándose, y dentro de esta instancia yo puedo ver todos los temas asociados, el tamaño de esa instancia, la IP pública, el DNS que está usando, en qué VPC está. Recuerden que VPC es Virtual Private Cloud, es su red dentro de Amazon Web Services. Ustedes gestionan sus propias CIDRs, sus propias subnets, sus propios firewalls, que nosotros le llamamos security groups. Acá me dice que tengo un Debian, está en Linux, y bueno, me da todos los detalles de la instancia que yo tenga en ese momento. Este servicio que les decía acá, entonces convierte esas imágenes que ustedes tengan en una instancia de S2 que les va a quedar aquí ejecutándose. Para que ustedes vean un ejemplo de cómo se ven varias instancias, me voy a cambiar de región. Estaba en Oregon, ahora me fui a Virginia del Norte. Y en Virginia del Norte, vean que acá ya tengo muchas más instancias. Voy a abrir acá. Muchas más instancias acá. De hecho, justamente acá estoy con un demo de dispositivos de Internet de las Cosas, pero acá hay muchos más. Y acá me dice cuáles están detenidas y cuáles se están ejecutando. Dentro de cada una de las instancias yo puedo tomar ciertas acciones de terminar, de detener, de terminar, de rebootear, entre otras, o incluso de crear una imagen, una gold image, o una imagen que me sirva para replicar esta instancia varias veces. ¿Listo? Ustedes pueden cambiarle el tamaño a la instancia en el momento en que lo necesiten, o usar grupos de autoescalamiento. Los grupos de autoescalamiento se basan en ciertas reglas para crecer o decrecer, y así ajustarse al performance que se necesita en el momento en que se necesita y optimizar los costos. ¿Listo? En esta parte de Migration Hub entonces también tenemos Cloudendure. Cloudendure es otra de las compañías adquiridas por Amazon Web Services. Server Migration Service les permite más flexibilidad en las condiciones que ustedes quieran migrarse. Si ustedes lo que quieren es flexibilidad, esta es la opción. Si lo que quieren es más facilidad y rapidez, Cloudendure. Ambas replican por bloques, el sistema de replicación es
muy parecido, depende más del modelo de migración que quieran, de usar la una o la otra. Cloud instala un agente, bien sea en el vCenter, en Hyper-V o dentro de las instancias, o sea, instancia por instancia, y lo que hace es hacer una copia por bloques, y una vez que da la copia por bloques, ya hacen la migración. Esta herramienta no tiene ningún costo hasta por 90 días para cada instancia. O sea, nosotros contemplamos que en menos de 90 días se pueda hacer una migración. Ya lo hemos hecho en 1 o 2 días, depende del tamaño de la instancia y del ancho de banda, pero pues se da la apertura de que cada instancia tenga 90 días sin costo para hacer la migración. ¿Listo? Entonces, esto en general es a nivel de cómputo, y a nivel de base de datos está Database Migration Service. Es un servicio que se despliega en Amazon Web Services y que comienza a replicar de forma lógica lo que ustedes tengan dentro de, por ejemplo, de un Oracle hacia un Oracle, o de un SQL Server a un SQL Server, o de Postgres a Postgres, o sea, homogéneamente. Si lo quieren hacer heterogéneo, también lo hemos hecho. Algunas personas nos piden migrarse de Oracle a Aurora por temas de performance, de open source y de costos. Y la misma herramienta de Database Migration Service tiene unos componentes que partners como MyApp, que está hoy con nosotros, tienen la experiencia para evaluar cuáles campos se van a migrar 100% equivalentes, cuáles hay que modificarles algo por ahí. Nos dice que hay que modificarle, o sea, no solamente es como este campo de pronto por temas de licencia privativa no se puede migrar, sino nos dice cuál podría ser la solución, y da un método de compatibilidad de migrarse de privado a un engine open source. También, si les interesa, está dentro de Database Migration Service. Y a nivel de storage, que también lo contempla Migration Hub, está este que se llama Storage Gateway. Es un gateway que, si ustedes quieren conservar sus datos on-premise y quieren subir datos on-premise, él puede ir haciendo la replicación. Se puede dejar full on-premise y full cloud, donde hacen la copia, o se puede dejar como si on-premise fuera un caché, y los datos que se están haciendo más usados se dejan on-premise, y los datos que comienzan a ser necesitados en nube, pues están en nube, optimizando los costos. O simplemente pues envían estas máquinas que les conté y se hace la migración en masa de todos los componentes que hay. Una vez ustedes están en nube, tienen la ventaja de poder usar todos estos servicios. O sea, ahí ya va a depender del workload. Si ustedes incluso quieren tecnologías cuánticas, ya hay algo que se llama Amazon Braket. Si por alguna razón, por ejemplo, lo hicimos en Chile con el Observatorio Espacial de Chile, con Amazon Sumerian, que esto es realidad virtual, para poder ver el universo en tercera dimensión y facilitar la investigación a los científicos. También se puede hacer RoboMaker para crear robots. O sea, de ahí en adelante está todo. Algoritmos de aprendizaje de máquina. Por ejemplo, este es un caso que fue muy exitoso ahí con MyApp y la Universidad Francisco Marroquín. Hay un video donde muestran cómo los profesores suben sus PDFs y se transforma en audiolibro con Poly de forma inmediata. Entonces hay bastantes tecnologías que pueden ser integradas, no solamente las básicas de cómputo, redes y bases de datos, sino otros servicios de desarrollo, de streaming de video, de seguridad, que es a lo que más le damos prioridad, es nuestra prioridad número 1, los temas de seguridad, Internet de las cosas, desarrollo móvil, contenedores si quieren los contenedores de Amazon, contenedores si les gusta Kubernetes, sea el que sea que les guste, va a estar ahí. Temas de analíticos, como les decía, si ustedes ya tienen su herramienta preferida, lo pueden hacer con esa. Si quieren alguna de Amazon Web Services por optimización de costos y servicios administrados, le podemos dar la equivalente. Entre otras herramientas que pueden encontrar dentro de la consola.
Ahora, para tener suficiente tiempo, le voy a ceder la palabra a Augusto, que nos va a contar un poco de la experiencia y de lo que se ha logrado específicamente en Guatemala, em, para que ustedes vean ejemplos concretos. Entonces, Augusto, Perfecto, gracias, Cristian. Solo para confirmar, ¿sí me pueden escuchar bien? sí, yo te escucho bien. Perfecto. Ok. Voy a compartir mi pantalla y solo un poco rápido. Gracias, Cristian, por la introducción igual. Bueno, yo trabajo para MyApp Software aquí en Guatemala. MyApp Software es una empresa que nació aproximadamente hace 5 o 6 años y somos una empresa que nacimos con el concepto de nube desde el inicio. No somos una empresa que empezamos con temas on-premise y nos migramos hacia la nube, sino que somos una empresa que desde el inicio trabajamos y conocemos y tenemos dentro de nuestro ADN, podríamos decir, la parte del concepto de uso de nube como tal. MyApp Software es una empresa guatemalteca eh, y de la región, pues podríamos decir que somos de los partners más grandes a nivel de Latinoamérica y tenemos una gran cantidad una gran capacidad técnica instalada localmente para todo el tema de apoyo como tal. Estamos ubicados en Guatemala principalmente, pero tenemos oficinas también en México y Costa Rica y tenemos una, podríamos decir, empresa aliada que trabaja directamente en Estados Unidos, en Austin. Pero también tenemos clientes desde México y hasta Ecuador, pasando por algunos clientes en la parte digamos, en todo el recorrido desde Centroamérica, el cono norte de Sudamérica. Entonces, ya tenemos cierta cantidad de trayectoria ahí con respecto a los servicios que hemos trabajado. Dentro de la empresa, nosotros tenemos dos departamentos principales, sin hacer de menos al resto de los departamentos, que es la parte de ingeniería, que es básicamente la que se encarga de todo el tema de migraciones, acompañamientos y soporte técnico como tal. Y tenemos un departamento de desarrollo, que es el que básicamente nos ayuda a entender muchas veces los nuevos servicios. Entonces, esta parte es importante y me gusta mencionarla porque nos permite que cuando nosotros recomendamos un servicio a nuestros clientes es porque nosotros internamente ya lo probamos, lo hemos utilizado y sabemos cuáles son las ventajas que podemos obtener con cada uno de los servicios que existen. Entonces, eso nos da un apoyo, digamos, sobre todo cuando estamos platicando con nuestros clientes, de poderles dar una solución y la solución que mejor funcione para ellos. Eh, un poco rápido este diagrama y una parte de lo que mencionaba Cristian con el tema de migraciones. Amazon tiene una estrategia de las 6 R's que se refuerza mucho y también en temas de cualquier otra migración que vayamos a trabajar, que son 6 diferentes formas de cómo hacer migraciones o cómo movernos entre, digamos, un sitio hacia la nube. Dejando por un lado estas dos que están aquí abajo, que es la de retener o retirar, digamos, que depende mucho de cuál sea el recurso que vamos a estar trabajando. Muchas veces no necesitamos migrarlo o no es posible migrarlo en este momento, o bien lo vamos a retirar porque ya no va a ser útil cuando hacemos esta migración. Y tal vez enfocándonos un poco más en la parte del rehosting y replatform. Amazon provee muchos servicios que nos permiten a nosotros el poder hacer ese rehosting, ese lift and shift de las cargas de trabajos que tenemos localmente y colocarlos en la nube. Cristian mencionaba hace poco una forma automatizada que es básicamente el uso de estas herramientas como Cloud Endures, como el Database Migration Service, como el servicio de migraciones de instancias que tiene Amazon, que me permite a mí de forma automática sacar una copia de esos servidores, esas aplicaciones, incluso que tengo localmente o incluso en otras nubes, y poder hacer esa copia y colocarlo dentro de servicios de Amazon como una copia directa para poder trabajar, que también se puede utilizar para sitios de recuperación de desastre en algunos casos, pero me permite hacer esa migración de forma automática y es bastante sencillo. Pero también en algunos casos nos hemos dado cuenta que muchos clientes prefieren hacer una migración un poco más manual porque es levantar un servidor limpio, un servidor nuevo y migrar su aplicación.
En esa migración, en ese cambio de hosting que se realiza, MyApp Software como tal apoya a los clientes a poder aprovechar la infraestructura, a hacer uso correcto de los servicios que se están trabajando con las mejores prácticas que Amazon nos entrega y como nosotros en la trayectoria que hemos tenido como partner nos hemos dado cuenta que son muy útiles para los clientes de poder utilizarlos. La separación en cuándo usar uno y cuándo usar otro va a depender mucho de esa necesidad que tenga el cliente como tal, si tiene quienes pueden hacer esa migración, si tiene una atadura en temas de licencia, si no sabe cómo existe si existen, digamos, ciertas ataduras o ciertas configuraciones que ya existen dentro de esos servidores y no se pueden replicar, a veces es más sencillo y preferible hacerlo de una forma automática, pero la intención de esto es que en esta migración que existe un acompañamiento tanto de Amazon como nosotros como partners para poder hacer esa migración. En la parte de Replatform, muchas veces se da la característica de que hacemos un lift and reshape o cambiamos el host donde vamos a colocar esa estructura, como el uso de ya servicios administrados. Uno de los servicios administrados que es bastante sencillo de empezar a utilizar es el servicio de RDS, que en algún momento lo mencionó Cristian como servicios de base de datos, lo cual es un servicio de base de datos administrado y quita mucha carga operativa en temas de mantenimiento de sistema operativo, en mantenimiento de servidor al usuario y les permite enfocar la base de datos como un recurso de base de datos como tal para poderle sacar el provecho. Y ese replatform se basa muy sencillo y trabajamos en conjunto con servicios como el Database Migration Service o el Schema Conversion Tool, que lo mencionó Cristian, para poder hacer migraciones homogéneas o heterogéneas de base de datos según sea necesario. Y existen otros elementos como el reporting o refactoring que ya requieren un poco más de trabajo en conjunto para poder hacer un cambio, no solo de pasar de un servicio administrado desde nuestro sitio local, sino que ya hacer un refactoring incluso del código como tal. Aquí, digamos, si bien nosotros como tal no entramos a temas de desarrollo directamente con los clientes según sea necesario como MyApp Software y ese departamento de desarrollo que tenemos nos apoya mucho en este tipo de opciones para poder recomendarles cuáles serían los pasos siguientes para poder aprovechar este tipo de migraciones como tal. La parte de la migración es un tema muy importante y es cuando damos ese paso de poder pasar de mi sitio local a la nube. Pero alrededor de esa migración y los pasos anteriores y siguientes también son importantes tomarlos en cuenta y nacen desde un proyecto que es la definición que ustedes quisieran hacer o qué es esa nueva carga de trabajo que ustedes quisieran colocar como servicio ya dentro de un servicio de nube. Pero existe una parte que es la parte de los foundation, que es esta parte de entender las bases fundamentales de los servicios de nube y todas las características que en algún momento se mencionaron, como temas de costo, como temas de mejores prácticas, como temas de cómo es que se comporta la infraestructura como tal. En esta parte de los foundation es en la cual nosotros como MyApp Software hacemos y nos gusta hacer un tema de transferencia de conocimiento y es un acompañamiento en conjunto. Nosotros no dejamos solo al cliente en el tema de migración, sino que tratamos de que el cliente entienda la nube, acepte la nube, y no solo a nivel técnico, sino que a nivel de organización. Y aquí es donde entran muchos recursos como los mencionados de los Immersion Days, como temas de acompañamiento, como temas de incluso pruebas de concepto en algunos momentos, en los cuales, de los cuales se trata de poder generar esa base para poder hacer la migración correcta, que ustedes como clientes se sientan confiados y seguros de que lo que están utilizando y lo que están colocando en la nube está colocado con las mejores prácticas, bajo los fundamentos más seguros y aprovechando realmente lo que se está utilizando. La migración, pues hay distintas formas de cómo hacer esa migración y lo importante que de estos pasos que están acá, que lo que nos permite hacer es llegar a una parte de reinvención, ya una parte donde nos damos cuenta, y nos ha pasado mucho con clientes tanto de gobierno como del sector privado,
que luego de darse cuenta de cómo es que funciona la nube, empiezan a utilizar nuevas cargas de trabajo, empiezan a aprovechar temas de machine learning, temas de data analytics, temas de IoT, incluso en algunos casos, digamos. Entonces, la nube como tal no es solo el tema de servidores, sino solo es el tema de base de datos, pero esos son los patrones fundamentales o elementos fundamentales que debemos empezar a trabajar para que esa reinvención o aprovechar los otros recursos que tiene la nube se den de mejor manera y mucho más rápido. Y la idea de MyApp Software se enfoca mucho en entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes y de los clientes de nuestros clientes, que si bien lo vemos como tema de gobierno, al final es algo que todos necesitamos y todos queremos. Y entender eso nos ayuda a nosotros a también recomendarles y apoyarlos de mejor manera y hacer ese partner entre cliente y proveedor que seríamos nosotros. Un punto importante que se menciona mucho es el tema de seguridad y en algún momento, no sé si habían escuchado del modelo de responsabilidad compartida que tiene Amazon, lo cual me permite a mí entender cuál es el alcance de Amazon en temas de responsabilidad y cuál es el alcance en temas de responsabilidad del lado del cliente también. Este diagrama me gusta mencionarlo, digamos, en extremos y diciendo Amazon como tal es responsable de la nube. Y esa es una carga de trabajo que le queda a Amazon como tal, como responsable de esa infraestructura. Y si nos damos cuenta, en la parte más abajo se encuentra la parte física como tal, toda la parte de regiones, zonas de disponibilidad y locaciones al borde, digamos, o edge location, que básicamente son temas físicos, son data centers, cableado, etcétera. Y en la parte más alta se encuentran los datos del cliente. Esta gráfica lo que me dice, entre otras cosas, es que así como nosotros como clientes no podemos llegar a tener el control, ni manipular, ni hacer nada con el tema de la capa física que tiene Amazon, Amazon como tal no puede llegar a ver el tema de los datos del cliente. Los datos del cliente son responsabilidad y el dueño de esos datos es el cliente como tal. Y esta separación se ve y se aprovecha por distintas capas que se tienen en temas de encripción de datos, de cómo es que se está manejando toda esa estructura y esas funciones. Y si bien, digamos, esto es responsabilidad del cliente como tal, Amazon entrega varios elementos que me permiten a mí entender cómo es que estoy utilizando los servicios y si los estoy usando de manera adecuada para estar seguro de que mi información está protegida. Uno de los servicios es Trusted Advisor, que lo mostró un poco Cristian, que lo que hace es básicamente tomar una fotografía de toda la infraestructura, podríamos decir, y darme recomendaciones de qué puntos podrían ser en temas de mejoras, en temas de seguridad, en temas de performance, en temas de costos, y tomar en cuenta esos puntos, digamos, para poder yo estar tranquilo de que mi infraestructura y esas buenas prácticas que me recomiendan se están dando dentro de los datos que estoy manejando. Y otro, si podríamos decir que no es un servicio como tal, sino que es un framework que existe, es la opción de el WAF o el Well Architected Framework, que lo que me permite a mí es hacer un empate entre las necesidades como cliente y la infraestructura que estoy tomando transversalmente con el Trusted Advisor para decir, ok, de acuerdo a las mejores prácticas que se ha dado cuenta Amazon que funcionan con los clientes a nivel mundial, estos son los puntos en los cuales yo debería de tomar en cuenta para poder mejorar temas de alta disponibilidad, temas de performance, temas de fiabilidad, temas de seguridad y temas de costo, aprovechando el tema de mejores prácticas a nivel de operación. Nosotros como partners de Amazon estamos habilitados para el tema del Well Architected, entonces nos gusta mucho trabajar este tipo de opciones con los clientes porque es un punto de inicio para poder empezar a aprovechar de manera segura con las mejores prácticas el tema de infraestructura. Básicamente es un review que se hace en temas de infraestructura, tomando en cuenta los 5 pilares importantes que utiliza Amazon para hacer el tema de recomendaciones y mejores prácticas.
Uno de los elementos que nos gusta y nos sentimos bastante cómodos en tema de los primeros pasos que dan los clientes es, por ejemplo, para el tema de hospedaje de sitios web. Amazon como tal es una herramienta muy interesante para este tipo de soluciones porque me permite trabajar con distintas plataformas, como lo mencionó Cristian en un inicio tenemos sistemas operativos Linux de cualquier tipo, Windows según se necesite, y dentro de estos sistemas operativos se pueden colocar cualquier aplicación que ustedes deseen en temas de WordPress, Drupal, Joomla, si van a trabajar con IIS, por ejemplo, si van a desarrollar algo propio para poderlo colocar. Entonces, esta adopción de poder colocar este tipo de soluciones dentro de Amazon es bastante sencilla. Amazon como tal, por estar y aprovechar esa infraestructura global que tiene, nos permite también volvernos globales en cuestión de segundos, poder aprovechar toda esta infraestructura, no solo para poder entregar contenido a distintas ubicaciones, sino que para sitios de recuperación de desastres, para poder tener una redundancia mucho más robusta. El aprovechar esta infraestructura en tema de regiones es bastante sencillo y bastante seguro poder hacerlo. El tema de la escalabilidad de los servicios, hemos trabajado con distintos clientes que incluso en algunos momentos picos ellos esperaban, por ejemplo, levantar una capacidad de cómputo de 250 cores. Amazon permite hacer eso de manera muy sencilla, muy rápido, poder preparar esa infraestructura y poder escalarla a esa cantidad. Y entre paréntesis, este cliente que esperaba levantar 250 cores terminó levantando la cuarta parte para poder soportar toda la carga que iba a tener. Entonces, Amazon, aparte de la escalabilidad que tiene, también la robustez de los servicios es muy importante y me permite a mí realmente ese concepto de nube como tal, de poder crecer bajo demanda, poder soportar las cargas según sea necesario, se vuelve muy sencillo del lado de Amazon y aprovechando los servicios. Y por último, entendiendo que muchas veces en tema de gobierno se da el tema de presupuestos como tal y debemos aprovechar necesitamos atarnos a un presupuesto como tal. Amazon tiene distintos planes de contratación de los servicios. Si bien el concepto de nube es pago por uso, yo también puedo en distintos servicios trabajar, por ejemplo, temas de reservas a 1 o 3 años, según sea necesario, y con distintas características para poder yo manejar incluso un presupuesto definido. En todas estas capas y todos estos elementos existe el intermedio, digamos, entre Amazon y el cliente, que es Microsoft como partner, el cual los puede apoyar en temas de las mejores prácticas para decir, vamos a reservar esta infraestructura durante cierta cantidad de tiempo y estos son los escenarios posibles que se podrían tener. En tema de escalabilidad, de acuerdo a la necesidad del cliente, estos son los recursos en temas de capacidad de cómputo que deberían de estar utilizando porque son las mejores prácticas y son, de acuerdo a los escenarios que nosotros hemos revisado y hemos trabajado, la recomendación más cercana que podríamos darle para hacer uso de los servicios. Entonces, la importancia acá, digamos, es que como los hospedajes web se vuelve algo bastante interesante en tema de gobierno, básicamente la mayoría de entidades tienen algún sitio web. Estos sitios es bastante sencillos poderlos empezar a trabajar y muchas veces se dan como un tema de prueba de concepto el poder aprovechar estos servicios. Yo creo que por temas de tiempo quedaríamos acá, digamos, y dejamos un tema abierto para preguntas, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, así es, Augusto. Tenemos ahí un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puede abrir su micrófono y hacernos la pregunta. También por el chat podrían hacer su pregunta si no tuvieran micrófono.
Bien, acá tenemos Hugo Forquel. Dice, agradeceré comentar acerca de la legislación guatemalteca. Si es permitido sacar los datos fuera de Guatemala, la consulta se hace principalmente para evitar problemas ante los auditores como Contraloría. Hugo, muy buena pregunta. Nosotros tenemos a diferentes expertos. En Centroamérica se llama Arturo Cabañas. Él nos ayuda con esta parte y tenemos también un equipo de compliance legislativo. Como te dije, en Guatemala hemos trabajado diferentes proyectos con el Ministerio de Educación, con la SAT de Guatemala. Andrea y yo tenemos conocimiento de cómo se ha trabajado en el tema de la legislación. Siempre los datos están cifrados. Técnicamente tú tienes toda la posibilidad de tener los datos cifrados, de tener un storage de estos datos donde toda la información siempre va encriptada tanto en comunicación como en almacenamiento. Estos temas de Contraloría también se han presentado en estos dos clientes. Si tú nos permites, Hugo, ahí antes de tu mensaje envié mi correo y el de Andrea. Si nos das un mensajito y podemos cuadrar una llamada de media hora con Arturo, que él sí te puede dar todos los detalles, porque yo trabajo más la parte técnica, Andrea más la relación comercial, pero con Arturo podemos tener todo el detalle. Entonces, si nos regalas por favor un mail y nosotros te contestamos y agendamos una llamada. Gracias, Hugo. Okay. ¿Alguien más que desee participar? Bueno, y me faltó resaltar un poco también otro de nuestros clientes grandes en Guatemala, es la Corte Constitucional. Eh, tenem- Tuvimos un proyecto caso de éxito y actualmente también estamos trabajando otros. Y hay otra organización que es Interpaíses, que tiene su base en Guatemala, que esperamos tener el caso de éxito en las próximas semanas para podérselos compartir ya de manera pública. Así, los casos de éxito deben pasar un tiempo implementados y tiene un tema ahí largo de marketing, pero estamos ya liberando más casos de los que se han trabajado en el pasado. Solo como por dar más contexto de otras temas de gobierno que se han trabajado en Guatemala. Acá tenemos una mano levantada de Héctor Hernández, si puede abrir su micrófono. Muchas gracias. Tal vez solo si nos pudieras ampliar el proyecto que se trabajó en la Corte de Constitucionalidad y que nos pudiera servir como de modelo para impulsar este tipo de tecnologías. Gracias. Claro, en la Corte Constitucional de Guatemala se están trabajando varios proyectos que ya van un poco más hacia la innovación. Sin embargo, en el pasado, y voy a poner de hecho el link acá donde está todo el detalle, si lo quieren revisar, está el caso público, pero así en general, básicamente lo que ellos querían era tener el tema de control de información digital y de crear expedientes electrónicos en vez de físicos. Este fue el proyecto que se trabajó con la Corte, con el actual y en ese entonces también director de TI, Alan. También se vio cómo se podía o qué forma eficiente había de mantener esta información cifrada y segura
pero a la vez poder dar el tema de optimización de costos. Este tema fue más o menos la migración que les comentó Augusto, la base, que es temas de instancias y de base de datos y de storage, servicios base que ya son bastante robustos, y básicamente cuando eligieron Amazon Web Services fue por esa flexibilidad que brindaba S2 o brinda S2 a nivel de seguridad y a nivel de despliegue. Acá se trabajó de hecho con MyApp Software, lo pueden ver ahí en el caso, que fue uno de nuestros aliados locales, para dar el soporte local, contando también con el soporte de Amazon Web Services. Ahí específicamente se trabajaron, pues nada, era este proyecto de expedientes digitales para intervenir más o menos en el 90% de todos los casos que genera la Procuraduría de Derechos Públicos, la Defensa Pública Penal, la Procuraduría, la Contraloría, el organismo judicial, entre otros, y también tenían un tema de una certificación de ISO 9001 para poder hacer el seguimiento y el rastreo. Entonces, como te digo, ahí básicamente se usó el tema de S2, de RDS, que es la base de datos, de S3, que es el tema de storage, que es el que cifra y almacena los datos. De hecho, cuando ustedes ponen cualquier cosa en S3, digamos, va cifrada y además se replica automáticamente en 3 zonas de disponibilidad diferentes. O sea, 3 ubicaciones geográficas de datacenters redundantes diferentes. Si le llega a pasar algo a una, si le llega a caer un rayo, una inundación, un meteorito, lo que sea a una, hay otras 2 que tienen el archivo. Y eso ustedes no tienen que hacer nada, automáticamente se replica. Y para cifrar simplemente tienen que darle clic a un checkbox y ya queda cifrado. Entonces fue un poco el trabajo que se hizo allí. La base de datos de ellos no estoy seguro ahora si todavía sigue siendo, pero en ese entonces era Oracle. Se trabajó con el servicio administrado que les contó Augusto, es una RDS Oracle, y diferentes sistemas operativos de Windows y Linux. Ahí también lo dicen y es parte del proyecto que se está trabajando ahora, es mecanismos de reconocimiento facial, pruebas de vida, autenticación biométrica. Ya este proyecto específicamente es de temas de audiencias públicas remotas. Excelente, muchas gracias. Vale. Ahí en el chat igual les dejé el link. Está toda la info un poco más extensa escrita allí. Sí, gracias, justo lo estoy revisando. Bueno, Daniel y equipo, muchas gracias Augusto. Yo ya tengo que salir a otra reunión, pero muchas gracias por este espacio. Entiendo que tenemos otros espacios adicionales por allí para hablar ya temas como más específicos, pero muchas gracias a todos por su asistencia, igual, y sus preguntas también. Si tienen más dudas, ahí dejé mi correo y el de Andrea, y estamos pendientes a responderles entre hoy y mañana las preguntas que nos envíen. Claro, muchas gracias, Cristian. Pues sí, queremos agradecerles la participación del equipo de Amazon y en especial a Cristian Romeo, Andrea Pérez, Marianela Sánchez y Augusto Mazariegos, gerente de innovación de MyApp Software, por compartir sus conocimientos y experiencias en otras instituciones, como efectuar paso a paso la migración de cada servicio. Para la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico es un gusto poder contar con la participación en los eventos de miércoles de webinar. El objetivo principal de estos eventos es puramente educativo. Tenemos como misión o meta institucional con el equipo de la comisión el poder crear una cultura de educación tecnológica en las diferentes instituciones del Ejecutivo y en la población en general. Queremos hacerles desde ya la invitación para el siguiente evento, que sería Transformación Digital para Gobierno, por parte del equipo de Google Cloud.
el siguiente miércoles 7 de octubre a las 9 de la mañana. También queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos pueden encontrar como Comisión GAE Oficial. Recordarles que las grabaciones de estos webinars también estarán siendo subidos en nuestra cuenta de YouTube y contarles que estamos habilitando una sección en nuestra página, en nuestro sitio web, transparencia.go.gt, en donde estaremos publicando una agenda de nuestros eventos y próximamente una biblioteca en donde podrán encontrar todos nuestros links para poder ingresar a los webinars que hemos tenido. Pues nuevamente un agradecimiento a cada uno de ustedes por su presencia. Esperamos que se encuentren bien, que tomen sus medidas de salud, ¿verdad? Y de seguridad. Y los esperamos el siguiente miércoles de webinar. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias a todos, excelente día. Un gusto.